Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Los fariseos con algunos escribas llegados de Jerusalén se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavar. Los fariseos en efecto y los judíos en general no comen sin lavarse antes cuidadosamente las manos, siguiendo la tradición de sus antepasados. Y al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones. Además, hay muchas otras prácticas a las que están aferrados por tradición, como el lavado de los vasos, de las jarras, de la vajilla de bronce y de las camas. Entonces los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no proceden de acuerdo con la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Él les respondió: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías en el pasaje de la Escritura que dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto. Las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios para seguir la tradición de los hombres. Y les decía: por mantenerse fieles a sus tradiciones, ustedes descartan tranquilamente el mandamiento de Dios. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y además, el que maldice a su padre y a su madre será condenado a muerte. En cambio, ustedes afirman: si alguien dice a su padre o a su madre, declaro corbán, es decir, ofrenda sagrada, todo aquello con lo que podría ayudarte, en ese caso, le permiten no hacer nada más por su padre o por su madre. Y así anulan la palabra de Dios por la tradición que ustedes mismos se han transmitido. Y como estas, hacen muchas otras cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento. Bueno, hermanos queridos, estamos escuchando desde ayer, como primera lectura en esta semana, el comienzo del libro del Génesis con el relato de la creación, ¿no? Y el relato de la creación es un relato que está lleno de mitología. Es decir, que el que lo escribió, lo que quiso en su época, piensa que estamos hablando de muchos siglos antes de Cristo inclusive, que fue escrito, lo que él pretendió dentro de su tiempo y su costumbre, idearse, rebuscárselas para explicarle a la gente de su época que todo es obra de Dios. Hoy, ya pasados tantos siglos de aquel entonces a nuestros días, la ciencia avanzó un montón. Y hoy encontramos distintas teorías sobre la creación, ¿no? Que una explosión original, de origen hace millones de años, a todo el cosmos y el universo, etcétera, etcétera, el Big Bang y todas esas cosas. Pero en definitiva, atrás de todas las teorías, para el que tiene fe, está la mano de Dios. Sea esta, sea aquella, sea la otra, cada uno se quedará con la que más le gusta, que la evolución, que otra cosa. En definitiva, para el hombre de fe, atrás de todo está Dios. De una u otra manera Dios obró y obra, porque en definitiva la creación es algo que no terminó. El que relató esto dice que fueron 6 días donde Dios creó una cosa, otra, y en el 7º día descansó, pero en definitiva, ya les digo, es un mito que busca explicar que todo es obra de Dios, porque en definitiva Dios no necesita descansar. Dios es un ser supremo, eterno, poderoso, que no necesita, como nosotros los seres humanos, descansar. Pero los hombres sí. De ahí que los judíos toman que el 7º día
el día llamado sábado, con el tiempo se le puso el nombre que conocemos, inspirado en los planetas inclusive, ¿no? Cada día está inspirado en el nombre de un planeta, menos el domingo, que se llamaba en los orígenes primer día de la semana, y que con el paso del tiempo en la era cristiana se le puso en el nombre latino de Día Domine, domingo, que significa Día del Señor. Pero eso vino mucho después. Lo importante de todo es esto, que el hombre buscó explicar así con estas palabras que Dios creó. Y los judíos dicen que entonces el séptimo día es el día sagrado, por eso el séptimo día Moisés manda y la ley de Dios descansar, porque Dios descansó. En fin, interpretaciones. Pero lo importante de todo esto es que nos quedemos con algo que sí nos ayuda a nosotros hoy día y es fundamental. Que cuando Dios creó todas las cosas, dijo siempre el autor del texto, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, que Dios vio que todo era bueno. Y cuando crea al hombre, dice, Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, lo creó varón y mujer, y los bendijo. De manera que toda la creación es buena, toda la creación es obra de Dios, toda la creación Dios vio que era buena, se alegró de lo que había hecho, pero cuando creó al hombre lo creó de una manera superior, con una gracia suprema, donde le puso al hombre el don de la inteligencia, el don de la voluntad, el don de la libertad, que las demás criaturas no tienen. Y le dijo, todo lo creado, es para ustedes, disfrútenlo. Coman y aliméntense de toda la creación. Y es más, en otro de los relatos dice que le dio la autoridad, Dios, al hombre, de ponerle nombre a todas las cosas, porque son de ustedes, se los creé para ustedes. Cuando dice que Dios lo creó a imagen suya, lo que nos está diciendo en definitiva es que Dios se inspiró en sí mismo cuando te creó a vos, a mí, a cada uno. Por eso, desde el comienzo de la creación, Dios llenó al hombre, al varón y a la mujer de su propia presencia divina. Es como que Dios, si quieren un ejemplo así, simple, se inspiró en sí mismo, como si alguno de ustedes, por ejemplo, quiere pintar un cuadro o dibujar algo y mira el dibujo original y dice, yo lo quiero así, a ver, voy a tratar de copiarlo. Se inspira en algo. Bueno, así de alguna manera hizo Dios. Se miró a sí mismo y proyectó su imagen de amor eterno en el hombre, en el varón y en la mujer. Y después con Jesucristo adquirió este hombre y mujer, nosotros, una dignidad aún superior, porque ya no somos creación, sino nos adoptó como hijos en Jesucristo. Entonces, ¿cómo podemos finalizar el pensamiento? Miren, siéntanse cada uno de ustedes amados de una manera especial por Dios, porque ustedes no son casualidad. Dios, no existe para Dios la casualidad, ni para el cristiano tampoco. Hay una causa, y la causa de la vida es Dios mismo. Por eso Dios quiso que vos tuvieras la vida, Dios quiso que vos existieras, Dios te amó desde siempre y te dio el ser, te ha creado y te ha llenado de su amor, de su Espíritu Santo. Por eso esa verdad tan suprema y tan fundamental hay que meditarla en el silencio de nuestra vida para poder encontrar en lo íntimo de nuestro corazón esa presencia de Dios que se manifiesta y que nos repite, hijo mío, hija mía, yo te amo. Yo te amo. Así como sos, te amo. Y te amo con un amor de predilección. Cuando uno se detiene a pensar, a contemplar el amor que vive en nosotros, nuestra vida alcanza realmente una maduración y una trascendencia, porque encuentra su fundamento, encuentra su plenitud. Si querés encontrar alegría y felicidad en tu vida, busca al Dios que te ama, que vive en vos, y ahí está todo. Porque tu vida no depende de lo que el mundo diga,
o espere de vos o de lo que los demás impongan a tu vida. Muchos creen que son felices si tienen bienes materiales, si tienen mucho afecto, si tienen reconocimientos, y lamentablemente eso lo único que nos lleva es, en definitiva y a la larga, a estar cada vez más desanimados, porque nadie puede hacer feliz a otro si Dios no lo hace feliz a él, si no descubre en él el amor que Dios le tiene. Si yo vivo mendigando amor y vivo esperando que los demás me reconozcan todo el tiempo, mi vida es un fracaso. Porque un día te alaban y te reconocen, otro día te desprecian y ni te llevan el apunte, y si estás bien y si no también. Pero Dios es fiel. Por eso yo les invito a que, pensando realmente y creyendo en que Dios te ha creado y te ama, te quedes en ese silencio interior descubriendo ese amor que te va a iluminar todo tu ser, y ahí alcanzar la paz, la alegría y esa felicidad que ya nada ni nadie te van a quitar jamás. Y así vivir cada día, dándole la espalda a un montón de mentiras y engaños en los que hemos caído, en los que nos han metido, diciéndonos que la felicidad está donde nunca la vas a encontrar. De esto se trata, en definitiva, el libro de la creación. De esto se trata nuestra propia creación. Somos hechura de Dios. Y Dios, cuando nos hizo de una vez y para siempre, con un amor eterno. Quédate con eso y ya con eso tendrás mucho para encontrar felicidad. Vamos a darle gracias al Señor por la vida. Vamos a darle gracias al Señor por todo lo que ha creado a nuestro alrededor, por cada pieza de la creación, desde ese árbol verde que nos da sombra con este calor, desde ese pájaro que canta, desde ese aire que respirás, desde esa agua que te refresca. Dale gracias a Dios y viví de las cosas simples de cada día, encontrando en la creación la presencia misma del Creador, especialmente en tu propio corazón. Pidámosle a la Virgen que nos ayude con su oración y compañía a profundizar esta maravilla que es Dios en mí y yo en Él. Que así sea. Que así sea.